hablar de un tema que realmente a mí me apasiona, porque como bien dice, es muy complejo y además fue la base de mi tesis doctoral. Como bien ha explicado Noé, el queratocono es una enfermedad corneal bilateral y asimétrica en el que se produce un adelgazamiento progresivo. Esto da lugar a una protrusión que puede ser central, paracentral, inferior. Y esto es lo importante, al final, ¿qué provoca? Un aumento de la miopía, del astigmatismo y de las aberraciones de alto orden. Recordar la importancia de las aberraciones, no es todo la agudeza visual. Y al final, lógicamente, se disminuye la agudeza visual sin corregir y con corrección. Esto es importante porque la mayoría de los pacientes aparecen en nuestra consulta entre la segunda y tercera década de la vida y tiende a estabilizarse por este crosslinking también natural en torno a los 40 años, que también está descrito, ojo, progresión después de los 40 años, la ha descrito Vinci Guerra recientemente. Con respecto a la prevalencia, como se ha dicho, parece que el pool estimado es de 1,38 por cada 1.000 habitantes, pero ¿qué pasa en niños? La realidad es que en niños hay muy poca evidencia, hay muy poco conocimiento. En este artículo, usando inteligencia artificial, buscan lo que había publicado y ve esta prevalencia tan baja. Con respecto a las razas, porque esto es importante, hemos dicho la incidencia y la prevalencia que había, pero es que la realidad es que la incidencia y la prevalencia varía mucho, sobre todo en pacientes asiáticos y sobre todo de Oriente Medio, son más agresivos, más jóvenes y con mayor tendencia a la progresión. Veis como la prevalencia, por ejemplo, en Arabia Saudí es de 1 cada 20 habitantes. Y lo que sí que parece, es verdad que hay controversia, pero bueno, hay un predominio masculino en la mayoría de los artículos. Con respecto a la patogenia, todavía a día de hoy es incierta, aunque es verdad que cada vez hay más y más conocimientos. Si vosotros os ponéis alertas en PubMed todos los días, yo por ejemplo lo hago, todos los días me llegan entre 10 y 15 artículos con referencias nuevas del queratocono. Parece que la teoría inflamatoria se está imponiendo. Antiguamente, si os vais a paper más antiguos, se definía queratocono es una enfermedad bilateral no inflamatoria. Y ahora cada vez más se pone esta definición, es una teoría inflamatoria, sobre todo por la alergia y sobre todo esto es clave, el rascado. Parece que está muy asociado, pero es cierto que hay enfermedades sistémicas asociadas, todos lo conocemos, el síndrome de Down y otros síndromes y los componentes genéticos. Quien no tiene pacientes, se ve un poquillo mal, no sé por qué, pero bueno, pacientes que toda su familia tiene queratocono. Esto es importante, el rascado ocular. Si os vais a metaanálisis, veis los odds ratio, recordad, cuanto mayor odds ratio, mayor frecuencia de desarrollar queratocono. Y lo que sí es que es muy interesante es que con los nudillos, en este estudio de Morán y de Gatinel, veis los ratios, si los pacientes que se frotan con los nudillos, ¿vale? Lo tenéis en la paciente, preguntarle y sobre todo a los niños que no se froten y sobre todo que no se froten con los nudillos. Con respecto a las teorías alérgicas y si nos fijamos en niños, no sé por qué se ve ahora mal la diapositiva, pero bueno, la verdad, no sé si es por el ordenador o tal. Pero bueno, el grupo egipcio cogió a todos sus pacientes pediátricos con alergia y tenían un 80%, recordad estos signos de queratoconjuntivitis alérgica, con estas limbitis, estos nódulos de Horner-Tantra, la úlcera en escudo. Pero lo que sí que es interesante, de los que tenían signos sistémicos, un 35% tenían queratocono. De ahí a que este grupo y otro grupo propongan que se hagan screening tomográfico en la población pediátrica con alergia ocular. Si nos vamos a las aberraciones, de forma muy breve, recordar el polinomio de Zernicke, no vamos a hablar, pero sí de estos dos, del coma y de la aberración esférica, porque son predominantes en el queratocono. De la aberración esférica, recordar que existen dos a nivel de cuarto orden, que son las más importantes, pero vamos a quedarnos con la negativa. La aberración esférica, disculpadme las imágenes, sabemos que en pacientes normales provocan disfotosia. Imaginaros los pacientes con queratocono, cómo ven estos pacientes y no solo la agudeza visual, sobre todo por las noches, esto ocurre. La aberración esférica negativa, recordar que es cuando los rayos centrales enfocan antes que los periféricos, y esto es importante sobre todo en los queratoconos centrales. Otra aberración muy importante es la aberración comática, cuando los rayos de luz de la periferia van enfocando en diferentes puntos y se crean esta forma alargada de coma. Esto se describió ya cuando la gente mira las estrellas y ve esta forma en pacientes normales, imaginaros en pacientes con queratocono. ¿Por qué es importante? Porque el estudio ya clásico de Wang, sabemos las aberraciones normales de la córnea, teóricamente, aunque son estudios transversales, no cambian y está en torno a 0,2, 0,3 y de coma entre 0,2 también, 0,1, 0,2. Otro concepto importante, la asfericidad, cómo es la forma desde el centro a la periferia. Tenemos una esfera,
tenemos una córnea normal que es ligeramente prolata, tiene una asfericidad ligeramente positiva o ligeramente negativa. La córnea es oblata, donde las asfericidades son positivas, y aquí lo que nos es importante es las córneas hiperprolatas, que son lo que tienen los queratoconos, donde la asfericidad se hace muy negativa. Recordar breve, una córnea normal o una córnea con queratocono tiene una esfericidad muy negativa, sobre todo los conos centrales, ¿vale? Si tenemos un resumen, tenemos córneas normales donde la esfericidad es ligeramente positiva, ligeramente negativa, y recordar el paper de Wang, la aberración esférica es positiva. Cuando tenemos un queratocono, conforme se hace más grande, todo se negativiza mucho más, tanto la Q como la aberración esférica. ¿Y por qué es importante todo este rollo de las aberraciones? Porque ya Alió describió que tanto la aberración esférica como el coma pueden definir el cono. De hecho, otros estudios de otros autores ven mayor coma en pacientes con queratocono, en pacientes con queratocono subclínicos, a diferencia de pacientes normales. ¿Y por qué es importante también? Nosotros esto lo quisimos estudiar, vimos pacientes, los conos centrales, recordar, tienen un predominio de Q negativa y de aberración esférica negativa. Y los conos más periféricos predomina el coma. Lógicamente, cuanto el cono es más avanzado, todas las aberraciones aumentan. Pero dependiendo de la forma puede haber un predominio y otro. Luego escucharéis charlas magníficas donde ciertos tratamientos pueden ser más o menos efectivos. Si ya nos vamos puramente a niños, ¿cuál es la realidad? Que realmente hay muy poco. Este es un estudio, el del Cowrie, que es de los más citados en la literatura de queratocono infantil. Este grupo divide en menores y en mayores de 14 años. Menores de 14 años solo tiene 16 pacientes, pero veis cómo el primer diagnóstico, como en el grado 4, un porcentaje bastante importante, se presenta en el primer diagnóstico. Son pocos pacientes, pero importantes. Otro de los estudios más citados en la literatura de queratocono infantil es este de Leonie Mexplé. Ven cómo se presentan menores de 15, mayores de 27 años, la mayoría en un estadio 2. Pero esto es lo importante, que los niños en el primer diagnóstico hay un alto porcentaje de presentación en un queratocono grado 4, o sea que ojo con esto. Como se ha dicho, el queratocono tiene una serie de signos y en los niños tiende a ser más grave, y a día de hoy, desgraciadamente, todavía es una de las indicaciones de trasplante de córnea, por lo menos en nuestro mundo. Total, que la realidad es que el queratocono parece ser poco frecuente, o por lo menos poco estudiado. Hay pocos estudios y la mayoría tienen muy poca muestra. De ahí a que nosotros, pues, fue esta nuestra pregunta de investigación, vamos a hacer un estudio para caracterizar al queratocono infantil. Tuvimos la suerte de publicarlo hace un par de años en ACTA, en un estudio multicéntrico. De manera muy breve, tuvimos pacientes de diferentes hospitales de España, de Inglaterra y de un hospital de México. Nosotros lo que hicimos es coger toda la muestra, dividirla en menores de 14 y mayores de 14, y luego menores de 14 y mayores de 14 y por sexo. Utilizamos estas dos clasificaciones, sabemos que todavía que hay unas nuevas como el ABCD, pero bueno, estas son las que usamos, el TKC y el queratocono síndrome, por la facilidad. De manera resumida, toda la muestra se presentaba con un TKC2. TKC2 significa estadio moderado según esa clasificación, con estos grados de coma tan altos, de aberración esférica. Recordar, primer diagnóstico tomográfico, menores de 18 años. Cuando nos dividimos entre menores de 14 y mayores de 14, importante, ambos un estadio moderado, el mayor de 14 estaba un poco más avanzado. Esto no significa que los mayores tengan peor pronóstico, sino que a lo mejor, como era un estudio transversal, no lo podemos saber, llevan más tiempo de progresión. Y estas aberraciones, aberración esférica tan altas. Cuando lo dividimos entre hombres y mujeres, esto sí es bastante curioso, porque vimos cómo las mujeres tenían mayores valores de queratometría máxima, mayores niveles de asfericidad, de aberraciones comáticas, lógicamente también mayores grados de queratocono, según la clasificación. Entonces, según lo que había en la literatura, según lo que nosotros tuvimos más casos de pacientes varones, pero en las mujeres, aunque todavía eso tenemos que seguir investigando, se presentaban mayor grado de queratocono, y esto es algo que todavía no le hemos encontrado respuesta. Hay algún estudio que, bueno, que por las hormonas y tal y cual. Si los comparamos con otros estudios publicados en la literatura, el de Naderan, realmente usan pacientes hasta 21 años. Por eso realmente nuestro estudio es el con mayor muestra. Pero veis la media de presentación, la agudeza es tan mala en niños
las queratometrías tan altas, lógicamente, mayor queratometría, menor espaquimetría. Recordad, el primer diagnóstico, de ahí la importancia del diagnóstico precoz en estos pacientes, o los grados de queratocono tan avanzados en el primer diagnóstico. Nosotros intentamos correlacionar las aberraciones con las agudezas visuales y vimos, lógicamente, mayores queratoconos avanzados, peor agudeza visual, pero por lo menos en nuestra muestra los queratoconos centrales tenían peor agudeza visual, se correlaciona con la Q y con la aberración esférica, que los patrones periféricos. Esto es algo que, bueno, hay controversia en la literatura, pero es lo que nosotros encontramos en nuestro estudio. Algunos ejemplos, queratoconos más centrales, veis la predomina aberración esférica, queratoconos mucho más avanzados, hay tanto tanto el coma, que es la N3, o la aberración esférica son avanzadas, o queratoconos más periféricos, hay un predominio. Lo comparamos también con otro estudio que salió posterior al nuestro, publicado en American Journal. Nosotros lo habíamos mandado y nos lo rechazaron, pero bueno, a Gupta, que es bastante famoso, pues se lo publicaron. Vemos igualmente los grados de queratocono avanzado, moderado, que se correlaciona igualmente con nuestro estudio. O sea que, ojo con los pacientes con queratocono pediátricos que se presentan en un estadio avanzado. Por lo tanto, nosotros y otros grupos proponemos un screening tomográfico en pacientes, niños que se presenten con mala agudeza visual y alto astigmatismo, pacientes con atopia, con altos lugares de prevalencia, con exposición ultravioleta y con antecedentes familiares. Si nos vamos ya al manejo, el manejo del queratocono infantil también está descrito el uso de lentes de contacto y el uso de anillos, aunque yo aquí me voy a centrar en el cross-linking, porque realmente el cross-linking es el único procedimiento que ha demostrado detener la progresión. Pero el cross-linking realmente hay que hacerlo cuando hay progresión. ¿Y cuando hay progresión? Pues esta es una respuesta que espero que aquí mi amiga y compañera doctora María García nos lo explique luego. El queratocono infantil, en muchos artículos, se ha descrito como que es un evento explosivo. Y de hecho, esto es otro estudio súper citado de Jafesi y de Chazi, donde dicen que en toda su muestra demuestran que en el 90% progresan. Entonces, este estudio sirvió de base para otros muchos estudios, para muchos de nosotros, es decir, diagnosticamos un paciente, un niño con queratocono y hay que hacerle un cross-linking. Pero recordar que esto es un estudio retrospectivo, ¿vale? Hay otros estudios también retrospectivos que nos dicen lo mismo. Los niños tienden a progresar mucho más. Este es otro estudio donde ponen en pacientes en lista de espera de cross-linking a los dos ojos. Le hacen uno y mientras va esperando el otro cross-linking, progresa ese ojo, sobre todo los pacientes menores de 18 años. Y esto sigue reportándose, describiendo por diferentes grupos. Los niños tienen una alta tendencia a la progresión, sobre todo los más pequeños, los menores de 16 años. Otro estudio interesantísimo, base de datos súper grande, esta del Shape Size Keratoconus, donde nos dicen menor edad y mayor Kmax, mayor riesgo de progresión de la enfermedad. De nuevo, metaanálisis, el de Ferdi, súper importante y súper interesante. Mayor Kmax, menor edad, mayor factor de riesgo de progresión. Pero en realidad es que todos estos estudios que nos hemos basado y hemos dicho de es explosivo, hay que hacerlo, no esperar. En el ensayo clínico recientemente publicado, en el KeraLink, que se publicó el año pasado, yo recomiendo que lo leáis, demuestran que el cross-linking es efectivo en niños. Pero no todos sus pacientes progresan, la mayoría le progresan, pero hay un grupo que no progresa. Ellos dicen que el cross-linking, igual que en los adultos, no está exento de riesgo, todos lo sabemos, aunque es algo muy seguro. Entonces, el cross-linking hay que hacerse cuando se observe progresión. Y esto es un ensayo clínico, a diferencia de los otros estudios, que son estudios retrospectivos. Si nos centramos ya en la eficacia, el cross-linking parece eficaz en el queratocono infantil, ya lo describió Caporossi, aunque no es el objetivo primario, también se ha visto que en algunos pacientes puede mejorar la agudeza visual y en otros puede disminuir la queratometría y por eso esta correlación, ¿no? Pero sobre todo que demostró a un año que frena la evolución. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, estudios a 2 años siguen demostrando lo mismo, el cross-linking es eficaz en queratocono infantil. Pero ojo con los conos paracentrales, las córneas finas. Esto está descrito también en adultos. En estos pacientes el cross-linking puede funcionar peor. Seguimos avanzando en el tiempo. Casi estudios a 7 años en cross-linking infantil. Demuestran lo mismo. El cross-linking es eficaz, pero mejor funciona en conos centrales versus a conos periféricos. De hecho, esto es la base de otros estudios donde recogen en queratoconos, tanto adultos como pediátricos, donde el cross-linking funciona mejor en conos centrales versus periféricos. Si nos vamos ya al estudio con mayor seguimiento a largo plazo, que es el de Mazzotta,
que es el de Caporossi, también ese de 1 año. Pasa que se cambian las autorías. A 10 años se demuestra que el cross-linking es eficaz en niños, con una mejora de la huella visual, pero ojo, el niño, ven, a 10 años, casi un 25% puede seguir progresando. Si nos vamos a otros tipos de protocolos, algo que tiene sentido, los acelerados, el de Dresden funciona muy bien, pero realmente poner a un paciente 1 hora puede ser una auténtica pesadilla. Imaginaros un niño. Pues ha demostrado eficacia, cross-linking acelerado a 2 años de seguimiento, incluso a 3 años, comparando el estándar y el acelerado. Esto es importante que nos quedemos. Cross-linking estándar y acelerado funcionan también en niños. Pero ¿qué pasa con el Epion? Que tiene todo el sentido hacerlo para que le duela menos a los niños y a todos los pacientes y lógicamente a los niños. Pues estudios a 1 año vemos que ambos pueden ser eficaces, pero si ya nos vamos en el tiempo, vamos a hacer seguimiento, estudios a 2 años, vemos como el Epion, por lo menos en niños, aquí estoy hablando en niños, demuestra mucha más progresión que el Epiof. Otras técnicas de Epion son las transepiteliales, la iontoforesis, que está además muy de moda en Italia, pues de nuevo, en niños funciona peor y de nuevo los conos paracentrales, también el estándar, pero los conos paracentrales, la iontoforesis no funciona. Si ya nos vamos de nuevo a la pirámide de la evidencia, a los metaanálisis, súper importante este del acta de 2017, comparando Epion versus Epiof, el Epion, si os veis como cruza la línea media, no hay evidencia en niños. Seguimos evolucionando, se hacen nuevos estudios comparando todos los tipos de técnicas a 2 años y si veis las curvas de supervivencia, cuando cae es que funciona peor, tanto el estándar, que es el azul, como el verde, que es el acelerado, funcionan y no así en niños el Epion. 1 minuto. Seguimos avanzando. Nuevo metaanálisis, JAPOS, la revista de infantil, demuestra los mismos resultados con más estudios. El Epion no es tan eficaz en niños. Y en el último metaanálisis, de nuevo, veis como no hay diferencia entre el estándar y el acelerado. Objetivo primario era huella visual, objetivo secundario era queratometría. Sin embargo, comparando el estándar con el Epion, es mejor el estándar, ¿vale? Recordar ese estudio de Caporossi, progresión del 25%. En niños, en el pool de todos los estudios, se observa progresión de un 10%. Recordar, cross-linking hay que hacerlo cuando se demuestre progresión. Aquí hay algunos estudios muy interesantes. Ya para terminar, recordar, el cross-linking infantil se presenta en un estadio moderado. Se propone un screening tomográfico en esta población susceptible. Recordar que a día de hoy el cross-linking, tanto estándar como acelerado, son útiles, mejor que el Epion según la literatura. La mayoría proponían no esperar, pero a día de hoy parece que es mejor esperar progresión, pero todavía yo creo que no lo sabemos todos y hay que seguir investigando. Muchas gracias.